Eso. Bien, hola, bienvenidos. Como ya es costumbre, hoy día estamos transmitiendo en vivo a contar de las 22 horas. Hoy día vamos a conversar sobre cómo aprender a gestionar las emociones. Empezamos a recibir a todos y todas y todos. Doris, Jacqueline, Frecia, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Comenzamos entonces. Vamos dando tiempo a que vayan llegando y se vayan sumando a esta transmisión. Juani, ¿cómo está? Bienvenida. Matías, Erika, bienvenidas. Hoy día, como todas las transmisiones en vivo que venimos haciendo hace bastante tiempo, hoy día vamos a empezar con respecto a cómo aprender a gestionar de mejor manera las emociones. Hoy día, a diferencia de otras oportunidades, ya estamos transmitiendo puntualmente desde el Café Meeting. Café Meeting con la temática de coworking. Recuerden que coworking es una modalidad en la cual uno puede, como emprendedor, empresario o cualquier persona que tenga alguna especie de reunión o requiera juntarse, lo puede hacer acá. Vamos dando la bienvenida a las personas que van llegando. Teresa, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Karen, también, bienvenida. Entonces, por el contado, hoy día estamos acá desde el Café Meeting, que queda aquí en 1 Oriente, a la vuelta del Law School, más abajo del Hospital del Cobre. Así que completamente recomendado para que puedan venir. Muchas gracias, Erika. Christopher, bienvenido. Hoy día estamos conversando, o vamos a conversar con respecto a para que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Esta transmisión solamente dura media hora, así que vamos a ir avanzando y por favor pregunten cuando quieran, ¿ok? Bienvenida, Pixel. Hoy tengo que enviar la información, bueno, cuando hablamos de aprender a gestionar las emociones, primero tenemos que aprender a entender y definir qué es lo que son las emociones. Y las emociones son finalmente los sentimientos que vienen, que nosotros somatizamos en nuestro cuerpo. Karim, bienvenido. Entonces, finalmente, lo que yo pienso y siento, lo manifiesto en una emoción en mi cuerpo. Y de ahí nace la pena, el enojo, la rabia, la tristeza y todas estas emociones que son tremendamente conocidas. 5 que son como pilares fundamentales, pero ustedes saben que hay muchas más. Hoy tenemos a la gente de Loamatic, bienvenido. Paola, bienvenida. Entonces, hoy día, como es de costumbre, estamos conversando de cómo aprender a gestionar las emociones. Hemos conversado en otras oportunidades del miedo, de la manipulación, de la resiliencia. Así que cada semana vamos a ir tocando algún tema en particular. El jueves de la próxima semana tenemos una charla, que la charla que es la que hacemos mensualmente, la vamos a hacer en el G-Hotel. Y por votación popular, que fue en las redes sociales por ustedes mismos, la charla se trata de autoestima. Así que para que también adquieran su cupo y se hagan partícipes de esta charla también. Bien, entonces, como les contaba, hoy día nos corresponde hablar con respecto a cómo aprender a gestionar las emociones. Hablábamos de que para aprender a gestionar las emociones tengo que partir definiéndolas, y es lo que yo manifiesto en mi cuerpo de acuerdo a lo que yo voy sintiendo. Cuando yo no manejo bien las emociones, me empiezo a enfermar, somatizo, y somatizar es manifestar una enfermedad que no existe en mi cuerpo. ¿Quién no se ha levantado muchas veces con dolor de cabeza, con dolor de estómago, con una serie de problemáticas a raíz de simplemente no resolver conflictos personales? Karen, bienvenida. Marisol, igual. Partimos con preguntas. Me pregunto si es normal que a veces después de todo lo que ha pasado, hay veces que uno se siente ansioso y triste. Sí, evidentemente hay ciertas experiencias que nos van a hacer siempre decaer y estar constantemente con ciertas crisis de ansiedad y todo. Pero eso justamente es la respuesta de no saber manejar bien las emociones. Entonces, la idea justamente es eso, que aprendamos a gestionar, aprender primero a vivenciar qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y de qué manera yo puedo empezar a hacer cambios.
Recuerden que es algo súper cliché, pero a la medida que yo estoy parado, sé dónde estoy, recién puedo empezar a avanzar y salir adelante entendiendo que esa es una de las maneras. Phoebe, Roxana, bienvenidas. Entonces, por lo tanto, en la medida que yo entiendo la importancia de aprender a manejar las emociones, es la manera en que yo voy a empezar a salir adelante, voy a empezar a lograr y cumplir ciertos objetivos. Por lo tanto, lo importante es vivirlas, la experiencia que yo tenga, el sentimiento que yo pueda estar pasando, tristeza, pena, rabia, frustración, alegría, la debo vivir. Y en la medida que yo la vivo, realmente empiezo a salir adelante. No hay problema si lo que yo estoy sintiendo en este rato me tiene mal, si me tiene conflictivo, si me tiene con problemas, con dramas. No hay problema, lo importante es que eso no sea predeterminante. No es determinante absolutamente nada lo que te estén viviendo hoy día. No determina absolutamente nada en el futuro. Lo que estés sintiendo hoy día, pena, rabia, enojo, eso perfectamente va a pasar en la medida que yo aprenda a gestionar bien las emociones. Una manera de aprender a gestionar bien las emociones tiene que ver con, por ejemplo, hacer ejercicio. El hacer ejercicio ayuda un montón. Y cuando uno lleva un tiempo sin hacer nada, les digo, pesa un montón y cuesta también retomar. Por ahí dicen, muchas gracias por las felicitaciones. Me cuesta tolerar la impuntualidad. Sí, suele pasar, pero eso tiene que ver temas también más desde el punto de vista conductual, con respecto a ciertos paradigmas y demás. Cuando esos temas tienen que ver con la parte laboral, bueno, hay protocolos y formas de poder cumplir. Y eso es fácil de poder rápidamente hacer cambio. Pero puntualmente hoy día, cuando hablamos de aprender a gestionar bien las relaciones, tiene que ver primero entendiendo que es una manifestación nuestra. El no guiarlas, el no poder manifestarlas de buena manera, me enferma. Empiezo a somatizar enfermedades y eso también me empieza de alguna manera a contaminar por dentro. Así que mientras no las haga, no las verbalice muchas veces, no me va a ayudar absolutamente a nada. Tengo que empezar a hacer cambios, tengo que empezar a hacer cosas diferentes. ¿Ok? No debo juzgarme por lo que estoy sintiendo. Vamos a dar la bienvenida, Dani, Cinder, Jessie, Mari, Estela, Graciela, bienvenidas todas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Entonces, como les contaba, el tema de las emociones tiene que ver primero con el tema de aprender a vivenciarlas, entenderlas y simplemente aceptarlas. Si yo estoy viviendo un mal momento en este rato, no importa, pero va a depender de las cosas que yo empiece a hacer. Una posibilidad es hacer ejercicio. En la medida que yo hago ejercicio, empiezo a generar tremendas sustancias positivas al cerebro, donde mi cuerpo se siente de mejor forma, generando endorfina, dopamina y un montón de sustancias más. Además que ya sentirse físicamente mucho mejor. Erika, dice, me emociono cuando veo a mis hijos felices. Yo creo que todos en la medida que vemos a nuestras personas, las seres queridos felices, estamos súper bien. Dani, bienvenido. Entonces, como les contaba, en la medida que yo vengo a gestionar las relaciones, voy a ir avanzando en esto. En la medida que no las sé gestionar, me enfermo. Por lo tanto, lo importante, el primer paso es aceptarlas. Una vez que las acepto, yo empiezo a hacer cambios. Hacer ejercicio es una opción, pero hacer ejercicio me va a permitir poder ir avanzando y poder ir contrarrestando las malas sensaciones y las malas sustancias que genera el tener malos sentimientos y emociones. Yo cuando manejo malas emociones genero muchas veces un estrés y ese estrés tiene que ver con una hormona que se llama cortisol. Cuando sube el cortisol muchas veces inflama ciertas partes de nuestro cuerpo y eso genera enfermedades. Hay estudios a raíz de lo mismo que demuestran que incluso el cáncer muchas veces tiene que ver con una inflamación en ciertas áreas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es reducir esa inflamación en la medida que yo gestiono las emociones. Por lo tanto, hacer ejercicio es una opción, verbalizarlas. Muchas veces cuando yo cuento lo que estoy sintiendo, le bajo el perfil, me doy cuenta que muchas veces no es tan grave, no es tan complicado. Entonces, cuando yo empiezo a contar lo que siento, lo que me pasa, realmente tomo conciencia de que puedo hacer cambio, de que tan terrible no es. Claudia María Paz, bienvenida. Bueno, entonces como les iba contando, es importante que entendamos este tema, que
yo debo empezar a hacer cambios, empezar a gestionar de manera diferente mis relaciones, mis emociones. Y las relaciones, yo cuando gestiono más mis relaciones interpersonales también me enferman porque genero malos sentimientos y genero malas emociones. Cuando tengo gente parásita a mi alrededor, que puede ser parejas, amigos, familias, de todo, eso también me empieza a estresar, también me empieza a generar cortisol, me empieza a enfermar. ¿Quién no se ha enfermado cuando ha tenido una persona parásita, una persona, una relación tóxica? Todos nos terminamos enfermando y empezamos a generar enfermedades. Lo importante es que tienen que entender que cuando yo hablo de gestionar bien las relaciones, una de las primeras cosas que tengo que hacer también es empezar a limpiar mi círculo. En la medida que yo limpio mi círculo, me libero de gente tóxica, me ayuda un montón a aprender a gestionar bien las emociones. Entonces, hacer ejercicio, verbalizar, limpiarme de la gente tóxica, eso es tremendamente importante. En la medida que yo me libero y me preocupo de mí, me dejo de desgastar emocional, físicamente, y en algunos casos económicamente, de personas que no me aportan, de personas que me contaminan, de personas que se aprovechan, es mejor simplemente sacarlas de nuestra vida y yo poder seguir avanzando en adelante. ¿Ok? Ana, Erwin, Loreto, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, como les contaba, hoy día estamos hablando de gestionar bien las emociones. En la medida que yo las gestiono bien, estoy mucho bien, mucho mejor. En la medida que yo estoy bien, todo está bien. Por lo tanto, todo parte por uno y todo termina por uno. Es importante que entendamos que hacer ejercicio nos beneficia un montón, no por un tema estético, sino por un tema de salud, salud mental y sobre todo salud física. No tiene que ver solamente con que me quede bien la ropa, con que me apriete o no me apriete la ropa, tiene que ver con que a la medida que yo hago ejercicio, mi cuerpo genera sustancias positivas en el cuerpo y por lo tanto me siento mejor. Me empodera como persona, mejora mi autoestima, en fin, tiene un sinnúmero de beneficios. Hilda y no sé más, así que bienvenida. Ok, lo otro. Entonces, por lo tanto, es importante que empecemos a hacer cambios, empecemos a hacer cosas. Otra cosa que también es importante es que yo pueda empezar a tomar cápsulas de omega 3. Las cápsulas de omega 3 las venden en todas partes. Las grasas blancas y esenciales que tiene el omega 3 es casi un antiinflamatorio, entre comillas, natural. Y todos los días con una nos ayuda un montón, tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro. Esos ácidos grasos nos ayudan un montón a que nuestro cerebro funcione de mejor manera. Por lo tanto, en la medida que yo me empiezo a cuidar mi cerebro, yo me relaciono de mejor manera. Cuando yo gestiono bien mis relaciones, yo tomo mejores decisiones, me empodero y por lo tanto todo mi ser empieza a tomar otro camino. ¿Ok? Dani, bienvenido. Por lo tanto, es importante que este tema lo tengamos súper claro. Yo voy a poder avanzar y crecer en la medida que yo me empiezo a liberar de cosas. Si mis sentimientos y emociones en este rato no están tan bien, no están tan positivas, tengo que empezar a hacer cambios. Yo les he dicho en las otras transmisiones, en la medida que yo pierdo tiempo en hacer siempre lo mismo, voy a terminar exactamente en el mismo lugar. Por lo tanto, como decía Albert Einstein, en la medida que yo no hago cosas diferentes, voy a tener un diferente resultado. No hagas siempre lo mismo si quieres tener resultados diferentes. Por lo tanto, es importante este tema. ¿Cualquier persona puede comprar omega 3? Sí, cualquier persona, porque eso es un suplemento. Lo venden en farmacia, en supermercados, en todas partes, así que no hay problema, eso lo puede comprar cualquier persona. No es un fármaco, por lo tanto no requiere receta médica. Las emociones negativas son necesarias. Miren, qué buena pregunta. Las emociones negativas no son necesarias. Como puedes decir, ¿es necesario el desamor para entender el amor? Puede ser, pero si son beneficiosas o no, no, absolutamente no. Por lo que les conversaba, me genera malos sentimientos, malas emociones. Recuerden que somos imanes tanto para las cosas positivas como para las cosas negativas. Entonces, por lo tanto, si yo me estoy contaminando de las malas cosas que me están pasando, mi forma de relacionarme está mala, mi emoción está mala, mis decisiones están malas, mi forma de actuar está mala.
Por lo tanto, no soy una persona eficiente. Yo voy a ser una persona eficiente en la medida que yo me preocupo de mí y me relaciono de mejor manera. Mis emociones las gestiono de mejor manera. Es tremendamente importante que aprendamos y entendamos esto. En la medida que mis emociones yo las manejo de mejor manera, soy una persona mucho más efectiva, mucho más concentrada, tomo mejores decisiones y por lo tanto me voy empoderando de mí mismo y mi autoestima empieza a crecer. ¿De acuerdo? Pablo, Ralía, Berta, bienvenidos. Entonces, hoy día, conversando de cómo se gestionan las emociones, la importancia de el no hacerlo me enferma, porque muchas veces empiezo a somatizar por el hecho de no resolver conflictos personales que pudiese tener. Cuando yo somatizo, genero una enfermedad y esa enfermedad se materializa en algo real muchas veces. Por ahí hay montones de estudios hoy en día que dicen que si usted piensa que tiene cáncer, está en lo correcto. Pero si piensa que se puede mejorar, también está en lo correcto. Todo parte por uno. Chiquillas y chiquillos, hay un montón de información con respecto a esto. No tienen por qué creer a mí. Revisen la información, se van a dar cuenta que todo pasa por un tema de cómo yo veo las cosas. Como en la vida nos pasan cosas. Lo importante es cómo yo las vivo, cómo reacciono ante ellas. Y eso es lo que uno tiene que aprender. Habilidades sociales. Por lo tanto, es entender que en la medida que yo voy avanzando en la vida y voy mejorando mi forma de relacionarme, mi forma de manejar las emociones, yo voy a ser una persona más feliz, más contenta, más productiva. En la medida que yo estoy bien como persona, soy mejor hijo, soy mejor papá, soy mejor trabajador, soy mejor hermano. Todo mejora. Entonces, este es un tema súper prioritario en la medida que yo me preocupo de mí. No se trata de egoísmo, se trata de entender que yo como persona tengo que estar bien para poder estar bien para el resto. Si soy papá, mamá, en la medida que yo estoy bien, voy a poder crear un mejor beneficio y una mejor imagen, un mejor ejemplo a mis hijos y a los que me rodean. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tenemos dudas, consultas? No. Estamos ahí recibiendo más amigos y amigas. Bien, entonces, como conversamos recién con respecto a las emociones, en la medida que yo entiendo que esto es importante, las gestiono tanto con ejercicios, verbalizándolas. Una opción es tomar omega 3 básicamente para resguardar y prevenir todas las enfermedades o las cosas que yo pudiese generar en mi cerebro con respecto a los malos sentimientos y emociones, ¿ya? Y lo otro, súper importante, una tremenda herramienta que sirve para esto es el aprender a meditar, ¿ya? Ena Yamira, bienvenida. En la medida que yo aprendo a meditar, la meditación como tal está tremendamente estudiado. Hay más de 7.000 estudios asociados a eso. Ya ha dejado de ser algo esotérico ni místico. Hay estudios asociados a la meditación que genera cambios metabólicos a nivel del cerebro y cambios estructurales. Recuerden que el cerebro es plástico, se modifica de acuerdo a nuestra experiencia, tanto por experiencias buenas como experiencias malas. Por lo tanto, si yo aprendo a meditar, voy a gestionar de mejor manera mis relaciones. ¿Por qué? Porque el meditar genera cambios en el cerebro. Me explico. Engruesa la pared prefrontal, que es donde se guarda lo que nosotros hablamos de la materia gris, que finalmente es lo que resguarda el cerebro, pero es donde se genera la parte más cognitiva. Soy una persona más perceptiva de la información, entiendo más. Aumenta el CI, el coeficiente intelectual, aumenta hasta un 30%. Con una meditación crónica. Y por otra parte, reduce, entre otros tantos beneficios que ustedes los pueden revisar, reduce la amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta, la amígdala cerebral, porque la amígdala es donde se aloja el tema de la ira, de cómo nos relacionamos. Por lo tanto, a la medida que eso se reduce, yo me aprendo a relacionar de mejor manera. Entonces mis relaciones mejoran porque yo dejo de explotar, dejo de estar siendo una persona reactiva, soy una persona mucho más mesurada, por lo tanto, ayuda y beneficia un montón, ¿ya? Así que es súper importante que empiecen a indagar en la manera de poder meditar. No confundir con prácticas que a veces finalizan con la meditación o que tienen otra finalidad. La meditación es, como dice por ahí, el arte de no hacer nada, pero hay meditaciones que son para la vida.
Tenemos preguntas. ¿La autoestima tiene relación con la adecuada gestión de las emociones? Por supuesto. En la medida que yo gestiono de mejor manera mis relaciones, yo me comporto de una manera, genero un patrón de comportamiento positivo. Por lo tanto, mi autoestima claramente cambia porque yo soy una persona mucho más confiable en mí mismo, soy una persona que se empodera, soy una persona que toma mejores decisiones. Entonces, cuando yo tomo mejores decisiones, claramente yo me empodero porque me doy cuenta que sí puedo hacer cosas, que sí puedo avanzar, que sí puedo ir logrando otras temas. Entonces, por lo tanto, claramente voy a ir teniendo cambios conductuales a partir de esto. Solamente con aprender a gestionar las emociones. Tenemos preguntas. Eduardo, bienvenido. Hilda dice, me ha pasado que queriendo cambiar un comportamiento, estando consciente de ello, no puedo. Es posible que soy adicto a una emoción negativa. No es que sea un adicto a una emoción buena o mala. Ojo, no es que yo sea adicto a una emoción buena o mala. Lo que pasa es que yo repito patrones de comportamiento. Y los patrones de comportamiento son muchas veces arraigados en mi niñez. Se dice que muchas cosas de la forma que nosotros nos comportamos, nosotros las arraigamos hasta los 7 años. Todas las cosas que nosotros recibimos como información se va inmediatamente al subconsciente. Por lo tanto, muchas de las problemáticas que tenemos o problemáticas que generamos en el tiempo tienen que ver con experiencias de cuando niños. Esto quiere decir que muchas veces empezamos solamente a repetir patrones. Y por lo tanto, como repito patrones, me siento exactamente igual como me sentí en algún momento, me pasa lo mismo que sentí en algún momento. Pero los patrones se pueden modificar, perfectamente se pueden modificar. El primer paso es tomar conciencia de qué patrón estoy repitiendo. Vale decir, ante una X situación, yo reacciono de X manera. Si esa manera me trae consecuencias negativas, se transforma en un patrón nocivo, lo que yo hago es que cada vez que me pase esto, yo tomo conciencia, vale decir, ante esta situación, yo antes reaccionaba X, ahora reacciono de esta otra manera. De esa forma empiezo a generar cambios conductuales. Pero esto es un paso a paso y es una y mil veces. Los patrones conductuales están arraigados en nuestro cerebro por años. Por lo tanto, están ahí como un patrón neuronal súper predeterminado. Pero eso sí lo puedo modificar, pero tengo que hacer un trabajo constante. Si no soy capaz de identificar mis patrones de comportamiento, obviamente yo puedo ir a buscar ayuda a un terapeuta, en psicoterapia y demás, en fin. O perfectamente lo pueden hacer con nosotros, no hay ningún problema. Muy bien, Roxana dice, yo aprendí a reírme de mí misma, y en la mañana hago ejercicio antes de ir a trabajar y la verdad que la actitud es diferente. Evidente, yo así como repito patrones nocivos, perfectamente puedo ir generando patrones positivos y eso significa hacer cambios conductuales y hacer rutinas diarias. Si yo en la mañana me sirve para hacer ejercicio, yo en la mañana puedo hacer ejercicio. Ahora, evidentemente que si yo trabajo a las 8, me levanto a las 6:30 o a las 7, no voy a levantarme una hora antes de hacer ejercicio. No tengo para qué hacer una rutina muy extensa, pero yo puedo buscar rutinas de entrenamiento breves, cortitas, que me generen un beneficio tanto físico como emocionalmente. El hacer ejercicio, inclusive en ayunas, ayuda un montón desde el punto de vista físico y para mejorar ciertos aspectos del peso o de la talla en realidad. Pero yo puedo generar rutinas cortitas, muy cortitas, que yo puedo hacer inclusive en la pieza al lado de la cama. No tengo para que ir a correr una maratón en las mañanas, puedo hacer cositas que me generen un movimiento, emprenderme. Lo otro que para partir la mañana con ganas y energía, y obviamente como yo parto en la mañana también ayuda a cómo pudiese venirse el día después. Tiene que ver muchas veces, y a lo mejor no les va a gustar mucho, pero es ducharse con agua fría. Porque el agua fría activa todo el cuerpo. Aquí no le ha caído ese baño de agua fría y empieza ahí a activarse, porque es la activación de los músculos y del cuerpo. Por lo tanto, se trata de eso, ¿ok? Así que es una muy buena opción. Ahora, si no se pueden bañar completamente la rutina, bañarse con agua helada, bueno, en algún momento de la ducha, un chorro de agua helada y los va a despertar al tiempo, ¿ya? Somos imanes, por lo tanto, la forma en que podamos partir el día o con nuestra actitud, vamos a cambiar todo. Yo siempre digo, nuestra actitud determina nuestra altitud. En la manera que yo empiezo a entender esto, que va a determinar mi actitud, que esto no quiere decir que no tengamos problemas o que no tengamos situaciones que nos generen malas emociones. Todos tenemos, les aviso, todos tenemos y todo en algún momento nos perjudica. El tema de aprender a gestionarlas tiene que ver con eso, que nos dure un ratito nomás, que no nos joda todo el día, no nos joda toda la semana, no nos joda todo el fin de semana.
nos jodió ahora, ¿qué me quiere enseñar esto? Yo saco el aprendizaje y avanzo. ¿Ok? Alejandra, Catiusca, Luis, Giselle, Patricia, bienvenidas. Entonces, hoy día estamos hablando puntualmente de cómo gestionar mejor las relaciones, todas las emociones, y en la medida que yo gestiono de mejor manera, de forma saludable mis emociones, yo empiezo a avanzar y a crecer. Empiezo a llevarme de mejor manera, empiezo a generar cambios también conductuales conmigo mismo. Tenemos preguntas, dice, ¿qué pasa en el caso de las mujeres? Pues, señor, yo no pasa los últimos meses que de esa manera mis emociones que no se toman utilizadas. Sí, cuando hay conflictos desde el punto de vista con el síndrome premenstrual, tiene también, es entendible, hay un cambio hormonal importante y hay varios mal manejo de las emociones, y eso genera un montón de sensaciones, inclusive muchas veces son depresivas. Eso suele pasar, pero no es algo determinante. Muchas veces esto se ocupa muchas veces, no siempre, como justificación. Entonces, como a mí me llegó mi periodo, es normal que yo me comporte así, me tienen que aguantar. No, esto también determina en cómo yo vivo la experiencia, cómo yo vivo este periodo. Lo importante es, insisto, es tomar conciencia y empezar a hacer cambios. Si yo vengo con una rutina de trabajar mis emociones de forma positiva, es decir, hago ejercicio, me tomo mi omega 3, hablo las cosas, digo lo que pienso y lo que siento, elimino la gente tóxica, y empiezo a hacer, y además medito, o sea, independiente de lo que a ustedes les pueda pasar, su actitud va a ser diferente. Todo va a ir cambiando y variando. Por lo tanto, es tremendamente importante que estas rutinas las mantengamos en el tiempo y que ustedes sean personas tremendamente perseverantes con este tipo de actitudes y cambios conductuales para su salud emocional. ¿Ya? Les recuerdo que dos cosas. Estas transmisiones las estamos haciendo toda la semana. Los días han ido variando por diferentes situaciones porque tenemos otros compromisos, muchas veces tenemos que cumplir. Ayer estábamos en una entrevista en el Ley del Boulevard con Luis Torres, entonces por lo tanto no nos pudimos hacer el. Pero lo vamos a estar haciendo todas las semanas con temas distintos. Estas transmisiones después se guardan y se suben a nuestro canal de YouTube, donde se tienen que suscribir. Todos los días estamos subiendo información, porque subimos las entrevistas que hacemos en el matinal, subimos los videos propios que nosotros tenemos y subimos todo este tipo de información. Entonces, constantemente estamos subiendo información a nuestras redes sociales. En Facebook, en este perfil como Héctor Miranda, o al fanpage como Coach Héctor Miranda. Todos los días subimos información. Todos los martes vamos al matinal de Gargarama, donde tocamos un tema puntual sobre el desarrollo humano. La última, que fue antes de ayer, hablamos de hipnosis, como una herramienta de la hipnosis nos sirve. Recuerden que nosotros nos dedicamos a todo lo que es el desarrollo integral de las personas, el gestionar personas en términos físicos, emocionales, energéticos, saludables. Por lo tanto, en la medida que nosotros trabajamos todo esto de forma integral, generamos mejores seres humanos a la sociedad. Lo otro que les tenemos un regalo. Nosotros vamos a regalar una terapia a aquella persona que muchas veces sienta que ha estado participando de distintos tipos de herramientas de terapia, ya sea psicoterapia o demás, fármacos, ha intentado de todo, y a pesar de eso todavía no logra salir adelante. Nosotros vamos a regalar una terapia a aquella persona que nos escriba un correo explicándonos y contándonos su historia personal, y nosotros en base a eso vamos a elegir a una persona y vamos a regalarle una terapia integral completamente para ella o para ella. Así que se lo dejo. Nuestro correo, info@mirandacoach.cl. Coach, se escribe tal cual como se escribe coach, info@mirandacoach.cl. Ahí, aquella persona que no ha podido salir adelante por distintas situaciones, nos manda un correo contando su historia y nosotros nos vamos a contactar con aquella persona para regalarle una terapia completamente gratis. Tenemos preguntas, dice, para manejar una emoción como la rabia, parto buscando honestamente qué genera en mí esa emoción y desde ahí trato de bloquearlo.
Claro, lo importante es que cuando yo tengo una emoción que pueda ser positiva o negativa, lo importante es que yo, en el caso que es negativa y que me genera malos sentimientos y emociones, yo vaya a la raíz de esta emoción y entienda qué es lo que me provoca eso. Y en base cuando yo entiendo qué es lo que me provoca, ahí recién puedo hacer cambios. ¿Ok? Se nos va acabando el tiempo. La idea es que estas transmisiones duren 30 minutos para que no sea muy latero, no sea muy largo y también para que cuando uno las pueda revisar en nuestras redes sociales donde se tienen que suscribir, también tampoco sea tan largo. Así que hoy día conversamos sobre cómo manejar las relaciones, cómo ir gestionando de mejor manera nuestras emociones, hacer ejercicio, verbalizarlo, meditar, súper importante que aprendan a meditar. Viviéndolas, yo tengo que vivir la emoción y eliminando la gente tóxica, eso es lo más importante. Eso me va a poder permitir empoderarme, sentirme mejor. El próximo jueves tenemos charla en Geotel Calama, 19:45 horas. Si quieren adquirir un cupo para esta charla, se pueden contactar con nosotros por interno, no hay ningún problema. Son cupos limitados por temas de espacio, así que no se olviden. Todos los martes en el matinal, todos los días subimos informaciones ya en las redes sociales, así que por favor, lo importante es eso. Y no se olviden, vamos a regalar una terapia completamente integral, gratis, a aquella persona que nos escriba su historia a nuestro correo info@grandacoach.cl y de acuerdo a eso nosotros valoraremos a quién se gana esta terapia en forma integral. ¿De acuerdo? Así que los dejo desde acá, desde el café Meeting Café. Café Meeting con la temática de coworking. Vamos a estar haciendo varias cosas acá en este café en realidad, ¿no? Todos los días hasta las 10:30 de la noche, unos exquisitos cafés, unos sándwiches de miel. Así que, y con estas temáticas que tienen sala de reuniones, que es donde estoy yo en este rato, hay otra oficina, hay otro lugar con silloncitos y todo, súper cómodo para que ustedes puedan venir, trabajar, atender clientes, lo que ustedes quieran. O simplemente pasar un rato agradable con su familia. Muchas gracias por seguirnos. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y todos los días estamos subiendo información. Que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao.